Buenas, mi nombre es Jimmy Mora y hoy les voy a hablar de los servicios que ofrece Hitel Consulting Group. Hitel Consulting es una empresa dedicada exclusivamente a la parte de virtualización, no dejando de lado la parte de redes, fibra óptica e implementaciones en todo lo que lleva en la arquitectura de cloud. Bueno, ¿quién es Hitel? Somos una empresa con un enfoque único en la región. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra empresa está dedicada a hacer esa migración de la parte física de una empresa hacia la nube. Tratamos de ayudarles y que entiendan el concepto y ir evolucionando con ellos en el tiempo. Es decir, somos un aliado o un brazo tecnológico para poder ayudarles y poder crearles un ambiente virtualizado con todas las mejores prácticas que conlleva esto. Adicionalmente a eso, también contamos con servicios de integración, es decir, no solo damos la parte de virtualización, sino también hacemos un híbrido entre la parte de redes, desarrollo web y capacitación, que es la parte muy importante en poder entender este concepto de virtualización. Bueno, ¿qué servicios ofrecemos? Bueno, asesoría y consultoría. ¿En qué línea? Bueno, en la línea de arquitectura en virtualización, también en la parte de redes y en diseño de soluciones empresariales. Es decir, que podemos darle un diseño acorde a las necesidades que tenga la empresa, no dejando de lado la parte de implementaciones, que obviamente con ese diseño que le damos, hacemos la implementación de la solución con todas las mejores prácticas como les comenté anteriormente. El concepto de administración de infraestructura es variado. Podemos acompañar al personal de TI de la empresa para que vaya entendiendo el concepto de virtualización e ir de la mano con ellos como un nivel 2. También podríamos administrar la propia infraestructura como propiamente dentro de la empresa o de manera virtualizada. Eso depende de la necesidad del negocio. Damos el soporte y el monitoreo, no solo el monitoreo en la parte de hardware, también en la parte de aplicaciones. Tenemos herramientas de monitoreo de código abierto para poder darles una optimización de informes para poder justificar incrementos a nivel de hardware igual a nivel de aplicaciones. Hacemos instalaciones de redes, cableado estructurado de fibra óptica, enlaces privados punto a punto, punto multipunto. Y a nivel de redes también utilizamos la parte obviamente de networking, capa 2, capa 3 del modelo 2. Damos servicios de desarrollo web, ya sea que pasemos sus aplicaciones de la parte local hacia la parte web o desarrollar una aplicación propiamente basada en web. Y damos asesorías también en la parte de servicios satelitales. ¿Qué quiere ser Hitel? Bueno, Hitel es un aliado tecnológico para las empresas que empiezan en esta parte de cloud computing, que no poseen la experiencia. Les ofrecemos la capacitación y, como les comenté, les acompañamos a entender la idea del por qué debería virtualizar sus servidores o sus aplicaciones. Ok, vamos a ver los problemas tecnológicos que siempre tenemos en una empresa. ¿Cuáles son? Bueno, la administración de servidores, que es bastante complejo. Si tenemos mucho servidor físico, se vuelve un poquito complejo la administración. Habría que tener mucho personal y especializado en cada sistema operativo que tengan esos servidores para poder darle un servicio óptimo. Monitoreo de aplicaciones, o sea, es complicado estar monitoreando en un solo dashboard todas las aplicaciones. La seguridad tanto a nivel interno como externo de la red. La validación de sistemas, el control del rendimiento de las máquinas, es decir, cuándo deberíamos hacer una compra de memoria o una compra de disco duro dentro de nuestra arquitectura de LAN. Ver el rendimiento o el performance de las aplicaciones o del sistema operativo como tal. Y podemos justificar ese crecimiento en la red, es decir, como les comenté anteriormente, es cómo podemos al departamento de finanzas justificar el por qué deberíamos comprar una memoria RAM de 2 GB, por ejemplo. Entonces es importante tener claro cuáles son los problemas que usualmente el departamento de TI tiene día a día. Y una cosa muy importante, que tenemos la descentralización. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes sistemas operativos o diferentes aplicaciones que están configuradas de manera diferente y hace que no podamos tener una única consola para poder administrar esos recursos. Que en esta parte vamos a hablar de lo que las nubes
o el enfoque que se le va a dar actualmente a la nube. En una administración tradicional, pues tenemos los servicios activos y vinculados en pilares verticales. ¿Qué pasa con esto? Que la agilidad del negocio se ve afectada porque el crecimiento de la red depende de compras que tengamos que hacerle a otro departamento para que nos ayuden a justificarlo de tal manera podamos crecer a nivel de nuestra infraestructura. Pero ¿qué pasa? Como hay que hacer una compra, eso implica tiempo y eso obviamente pierde agilidad en el negocio. ¿Cuál es el concepto de la parte de la nube? Bueno, que podemos acelerar el ritmo de la parte de TI. Por ejemplo, podemos tener ya el hardware previamente ya comprado con toda su infraestructura virtualizada y podemos en esa misma infraestructura ir creciendo en la red. Es decir, no tenemos que estar esperando una compra, sino que tenemos un crecimiento con unos recursos en capas horizontales, obviamente que nos ayudan a tener los servicios en el tiempo adecuado y para que la agilidad del negocio no se vea afectada. ¿Qué pasa? En el tiempo actual o en el anterior, esta es la migración o este es el proceso evolutivo de la parte de nuestras aplicaciones. Teníamos al principio los mainframes, después teníamos arquitecturas cliente-servidor, que todavía muchas empresas en Costa Rica todavía tienen esa arquitectura. Después pasamos a la parte web, que ya es un modelo más de movilidad, y ya vienen los servicios de TI ya en la parte de la nube. Es decir, que pasamos de un concepto web, que en teoría es móvil, a un concepto de cloud, que yo puedo tener portabilidad y puedo ver mis aplicaciones en cualquier dispositivo. Y en este caso, VMware pues es la plataforma de virtualización que se utiliza o es la más confiable. ¿Por qué? Porque tiene un grado de madurez muy alto en el mundo. ¿Okay? ¿Cuál es el nuevo panorama de TI? O sea, es tener los tres procesos evolutivos que existen actualmente, ¿sí? Que es la infraestructura, la plataforma y el usuario final. Es decir, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. En este caso, en nuestro proceso evolutivo, las empresas deberían entrar en un proceso de infraestructura como servicio. Para eso, Hitel pueden ayudarles a poder entender el concepto y poder ayudarles a empezar en esa nueva administración como servicio. Posteriormente a eso podríamos pasar a una plataforma de aplicaciones y más adelante podemos darlo en un usuario final. Por ejemplo, a nivel de infraestructura como servicio ofrecemos el servicio de vSphere de VMware. A nivel de usuario final podemos ofrecer la virtualización de escritorios, que es el concepto o el servicio que se vende de View, que en otros cursos vamos a hablar de cómo se funciona la parte de vSphere como tal y vamos a hablar también de cómo funciona el servicio de View para virtualización de escritorios. ¿Qué buscamos con la nube? Es muy sencillo. En la nube nos tiene que dar agilidad en el negocio, que nos dé un rendimiento corporativo y obviamente entre ese ligue entre la nube y la agilidad del negocio tenemos que tener que TI, o sea el departamento de informática, sea ágil en el negocio. Como vimos anteriormente en los slides pasados, pues cuando tenemos infraestructura física nos es muy complicado tener agilidad. Con una infraestructura virtualizada podemos tener los servicios casi que en tiempo real y con las mejores prácticas. La administración de virtualización y de nube. La administración de entornos virtuales se pueden hacer ya sea un concepto de nube privada o un concepto de nube pública o en su defecto hacer una nube híbrida. Yo les aconsejo a mis clientes que empiecen con una nube privada, ¿sí? Para que vayan entendiendo el concepto de virtualización y posteriormente a eso pensar en tener algunos servicios en las nubes públicas y ya cuando tengamos bien entendido el concepto de virtualización podemos hacer una nube híbrida, es decir, que tengamos aplicaciones corriendo en una nube pública y replicando en una nube privada o viceversa. Y para eso Hitel puede ayudarles a entender ese concepto y ayudarles a migrar esta parte. En este slide vemos que como ejemplo pusimos el grupo ICE. El grupo ICE, la gente del ICE y Raxa tienen servicios en la nube, o sea, tienen una plataforma para poder dar servicios de nubes públicas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, necesitamos ir entendiendo el concepto para poder tener un enfoque en el negocio y en infraestructura y no dejando de lado la aplicación. Para esto tenemos que ir, como pueden ver a mano izquierda, tenemos que empezar a virtualizar para después llegar a tener un concepto de nube, ¿sí? Esa es una cosa muy importante en este proceso evolutivo y Hitel les puede ayudar en esta solución.
¿Qué quiere ser Hitel? Bueno, Hitel quiere ser un proveedor de servicio, es decir, facilitarles la administración y la capacitación y la asesoría en este concepto. Ofrecemos, como les comenté al principio, asesoría y soporte, monitoreo, administración y una cosa muy importante que las empresas deberían de empezar a tomar en cuenta, que son la optimización de recursos. Y obviamente la capacitación en las líneas que se deben hacer. Hay diferentes líneas de capacitación, ¿sí? La capacitación tiene que ir en función de mi empresa. Por ejemplo, si tengo un departamento de TI, yo tengo que primero indicarles qué es virtualización, o sea, cuál es el concepto básico de la virtualización. Después, por qué debería virtualizar, ventajas y desventajas del por qué. En esta parte, Hitel es muy objetivo. Sabemos que la virtualización es el boom actualmente, pero sabemos que dentro de todo lo que trae algunas desventajas. Son muy pocas, pero sí. Más adelante vamos a tocar en un curso de capacitación cuáles serían las ventajas y desventajas del por qué virtualizar. Y obviamente una cosa muy importante que los gerentes y los gerentes financieros necesitan saber, o sea, ¿qué me ayuda a mí virtualizar con el negocio? O sea, ¿cuál es la relación con el negocio? El por qué yo debería virtualizar para que mi negocio mejore. En eso Hitel le puede ayudar en ese entender en un idioma comercial, no técnico, del por qué debería virtualizar. Ofrecemos ese tipo de cursos, ofrecemos cursos de entender qué es virtualización, ofrecemos cursos comerciales técnicos y también técnicos. ¿Sí? En ese caso tenemos toda esa gama de servicios de capacitación al servicio de nuestros clientes. Si un gerente quiere saber qué es la virtualización, con mucho gusto le podemos dar en un idioma obviamente comercial, sin necesidad de entrar en albures técnicos, únicamente para entender el concepto del por qué debería y qué hace a nivel general. Al igual también podemos tener entrenamiento específico. ¿Qué quiere ser Hitel? Bueno, quiere ser su llave para que usted vaya hacia la nube. Esa es nuestra idea, nuestro concepto. Es que usted, conjunto con nosotros, vamos de la mano y podemos darle y ser esa llave tecnológica para que usted pueda alcanzar sus metas empresariales. Algunas marcas que trabajamos obviamente como les comenté en el video anterior, somos Professional Solution de VMware y tenemos obviamente conocimiento en diferentes plataformas como la parte de Juniper, en la parte de Solaris, todo lo que son Checkpoint, Cisco, balanceadores de F5, Apache. Tenemos muchos conceptos y Linux, tenemos muchos conceptos, mucha experiencia en estas líneas y con mucho gusto les podemos colaborar. Muchas gracias. Este es el correo electrónico para cualquier información de nuestra empresa. Ese es nuestro número. Con todo gusto les podemos atender sin ningún compromiso. Estamos para servirles. Gracias.